Bienvenidos a Transformando el Talento, y como en cada episodio, hoy traemos un tema que nos han pedido muchísimo, y es que todas las personas desean saber cómo gestionar su pensión aquí en República Dominicana. Soy Marideli Bonilla. Y yo soy Roberto Rosario, y hoy venimos a traerles un bombardeo de informaciones que son sumamente relevantes, y hay que dar como ese preview para que la gente pueda tener de manera fresca, de manera llana, una idea más o menos de qué es lo que vamos a tratar a profundidad. Hace unos meses tuvimos el privilegio de contar con una invitada muy especial, Edita Jiménez, el tema de jubilaciones y pensiones. Claro que sí. Y en este tema nosotros sentamos las primeras bases para comenzar a entender cómo funciona el sistema de pensiones. Hablamos del sistema de capitalización individual, hablamos acerca de qué es una pensión y qué es la jubilación, y hablamos de algunos que otros requisitos. Pero como nuestra comunidad nos pidió más, aquí estamos, señores. Así que hoy tenemos el honor de contar con el señor Juan Manuel Pérez, el cual posee es magíster, claro, en dos áreas totalmente fundamentales: Business Intelligence y Big Data, y dirección de planes y pensiones. O sea, él es especialista en pensiones y es también director de Tu Futuro, que es la educación y atención previsional. Así que él no se queda aquí, señores, tampoco con esto, porque también, para rematar, y lo digo llanamente, es profesor en Pucamaima, UNAPEC y la UNFU. Así que dígame si no es la persona indicada para tratar este tema. Claro que sí, Roberto. Así es que bienvenido a Transformando el Talento, y el día de hoy vamos a aprovechar 100% todos esos conocimientos para nuestra comunidad. Muchas gracias, Roberto, Maribeli, por esta invitación y por la oportunidad que nos brindan desde la Superintendencia de Pensiones a través de Transformando el Talento, de dar estas informaciones que son vitales para cada dominicano. No solamente para los que se encuentran próximos a la edad de retiro o los más mayorcitos, sino para todos, porque el sistema dominicano de pensiones ha sido concebido desde la Ley 8701 para dar beneficios en diferentes etapas de nuestra vida, que es lo que veremos en el transcurso de esta conversación con ustedes. Y vamos a abrir ya este panel y con todas esas preguntas para que usted aclare ¿cuáles serían esos requisitos que debe cumplir una persona para obtener una pensión? Primero debemos de definir qué es una pensión y claro, cuáles son los tipos de pensiones que tenemos dentro de nuestro sistema dominicano de seguridad social. La Ley 8701, que es el marco legal que crea este sistema, contempla 4 beneficios fundamentales. El primero es la pensión de vejez, que es la pensión a la cual accedemos a partir de los 60 años, que es la edad mínima de retiro en nuestro país. Pero también tenemos la pensión por discapacidad, que es cuando yo adquiero una condición de salud o un accidente que me imposibilite continuar la labor que yo estaba realizando, siempre y cuando que esto no tenga un origen laboral, porque si es así, ya no le toca a las pensiones, a las AFP cubrir ese riesgo, sino al riesgo, exactamente, al IDOPRIL, que es que administra el seguro de riesgo laboral. Y tenemos la pensión por sobrevivencia. Esta pensión es aquella que va realmente no para el afiliado directamente, sino para sus beneficiarios que contempla la ley, que son los cónyuges o compañeros de vida también, y también los hijos hasta los 21 años. Y tenemos una cuarta pensión que no se conoce mucho, y qué bueno que estamos en este espacio para que la gente pues conozca de este beneficio, que es la pensión de cesantía por edad avanzada. ¿Qué quiere decir es esto de cesantía por edad avanzada? Bueno, una persona con cierta edad que se ha quedado privada de un trabajo remunerado, pues tiene la posibilidad de acceder a esta pensión siempre y cuando que cumpla con los requisitos que determina la ley, que eso es tener más de 57 años y haber estado cotizando en una AFP. Pero debe tener en este caso un mínimo de cotizaciones para poder acceder a esta pensión. A la de cesantía de edad avanzada no existe un mínimo de cotizaciones, solo es una persona que esté afiliada a una AFP y algo puntual
énfasis en esta parte porque sabemos que en nuestro país coexisten dos sistemas. Está el sistema de capitalización individual, que es gestionado por las AFP, pero también existe el sistema de reparto. Entonces, las personas que están en reparto no tienen, por ejemplo, este beneficio. Los que sí estamos en una AFP, pues podemos acceder simplemente con estar fuera de lo que es una nómina de trabajo con más de 57 años. Podemos acceder a esa pensión, que puede ser en diferentes modalidades que van desde el retiro programado hasta una pensión mínima. Ok, entonces, ¿cómo una persona puede saber qué tipo de pensión le corresponde? ¿Dónde esa persona se puede registrar? ¿Dónde puede buscar? Porque a veces las personas dicen, ok, yo debo ir a tal AFP, pero también está el otro tipo de pensión. Entonces, nos gustaría que de manera llana le explique a las personas dónde se pueden revisar, qué información deben tener a mano para poder acceder a cualquiera de esas pensiones que ya nos ha mencionado. Es muy interesante tu pregunta, Maribeli, porque el 78% de las consultas que recibimos en tu futuro allá en la Superintendencia de Pensiones es precisamente en esa. ¿En qué AFP estoy? Esa es la mayor duda que tienen los dominicanos con respecto del sistema. No conocemos en qué AFP o en qué sistema de pensiones estamos cotizando. Y es muy fácil saberlo. Si hoy día tú no tienes claro en cuál AFP, en cuál plan o sistema de pensiones te encuentras, entra ahora mismo en la página de la Superintendencia de Pensiones, sipen.gov.do, y busca. Lo primero que te va a salir cuando ingreses es consulta tu afiliación. Introduces tu número de cédula y te va a aparecer la AFP o plan de pensiones en el cual estás, porque puede ser que estés en el reparto de Hacienda o en INAVIMA, que es para los profesores de educación pública, y también en cualquiera de las AFP. Pero también te va a dar un dato muy importante para nosotros los trabajadores, y es saber cuándo fue la fecha de la última cotización que hizo tu empleador. Esto es particularmente importante porque varios de los beneficios que tenemos en el sistema de pensión están relacionados a ese aporte que hace tu empleador. Si tu empleador se ha retrasado o, por el contrario, no está realizando los aportes que por ley corresponde hacer a la seguridad social, pues a través de esta función totalmente gratuita, esta aplicación que tenemos gratuitamente en la página de CIPEN, puedes darte cuenta de esa irregularidad y poder también hacer la denuncia o el reclamo oportunamente, cuestión de que esa situación se pueda regular a la mayor brevedad posible. Claro, porque se está violentando un derecho. Correcto. Y un derecho importante. Correcto. Porque cuando se te está haciendo un descuento de tu nómina y no se está haciendo el aporte correspondiente, eso va a afectar el retiro de cada trabajador. Exacto, no solamente el retiro, porque es dinero que no se está rentabilizando. Sí, cierto que también sí, ese pero dinero, también la cobertura del seguro. es importante esta partecita, que quizás no te vayas específicamente a ninguna AFP específico, pero que le puedas decir a toda nuestra comunidad que ese dinero se rentabiliza, porque a veces las personas piensan, me hacen un descuento y sabrá Dios qué están haciendo con ese dinero. Claro. Pero ese dinero va aumentando. Sí, eso es fundamental, y qué bueno que tú rescatas esa parte, Maribeli. Miren, mis hijos y mis amores. Que estamos, exacto. Claro. Ya que se acerca, ¿verdad?, lo que es el Día de Amor y la Amistad. En nuestro país subsisten dos sistemas de pensiones. Uno es el sistema de reparto, que vienen de leyes anteriores a la ley 8701. Tenemos como, por ejemplo, ahí a la ley 379 del Ministerio de Hacienda. Y tenemos el sistema de capitalización individual, que surge con la ley 8701 en el año 2001. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos sistemas? En los anteriores sistemas de reparto, los descuentos que nos hacían para la seguridad social van hacia un fondo común, y ahí nadie tiene una cuenta individual.
sino que esos fondos que se aportan son para pagar las pensiones de hoy, de los que se están retirando, con la promesa de que los aportes de los trabajadores de futuro paguen mi pensión. Es como una especie de solidaridad intergeneracional. En cambio, en el sistema de capitalización individual, cada uno de nosotros tenemos una cuenta individual para la pensión, en la cual esos aportes de nuestro empleador, que dicho sea de paso, ustedes sabían que más del 70% de lo que se aporta a nuestra cuenta de capitalización individual lo hacen nuestros empleadores. Claro Sí. que sí. También es bueno que la comunidad y todo el que ve Transformando el Talento pueda saberlo, porque Claro, a veces eso las es un- personas dicen, me hacen un descuento de nómina. Exacto. Que inclusive no tienen el conocimiento, como muy bien hablamos, Sí. de que el empleador aporta el 7.10% 7.10% y el empleado nosotros un 2.87%. 70-30. Ujú. Ese dinero va entonces a una AFP que tiene la responsabilidad, la principal función de que ese dinero se invierta adecuadamente, genere los rendimientos necesarios para que cuando yo llegue a mi etapa en el que pueda acceder a mi pensión, pues esa pensión sea lo más alta posible. Dicho esto, hoy día más del 50% en promedio de lo que tenemos acumulado en nuestra AFP pertenece a esos rendimientos y no a los aportes, para que veamos la importancia de esa función que realizan las AFP y por qué es importante que esos aportes lleguen de manera constante. Y por eso debemos estar vigilantes, debemos saber no solamente en qué AFP estamos, sino también debemos de tener a mano nuestro estado de cuenta Totalmente. de capitalización individual, que también, si tú no lo recibes, en la misma página de la CIPEN, en reclamación de estado de cuenta, tenemos una aplicación que, llenando tus datos de cédula, de número de contacto, correo electrónico, le va a llegar automáticamente a esa AFP donde estás afiliado una notificación de que te envíe tu estado de cuenta. Así tú veas el histórico de los aportes, veas el rendimiento que va generando la AFP y en qué está invirtiendo la AFP tu dinero. Claro, porque eso es como un certificado financiero para asegurar mi futuro. Correcto. Entonces, eso es como un dinero que yo tengo ahí De tu ahorrado, propiedad. que va creciendo, y la gran mayoría de personas no le prestan atención a esta parte, y hay que tener ese estado de cuenta y ver cómo va nuestro rendimiento de nuestro fondo. Claro, ya conocemos cómo es la naturaleza de los 4 tipos de pensiones que Sí, usted señor. mencionó. Entonces, a mí me gustaría saber, porque sé que muchas personas también tienen la inquietud de la comunidad de Transformando el Talento, cuáles son los documentos que debe recolectar para cada tipo de pensión. Vamos a eso. Porque sé que son largos. Sí, no, mira, si tú supieras que son más cortos de lo que pudiera. De la que las sí. personas a veces Claro, a piensan. veces. Y ustedes saben lo más chulo de todo esto, que lo podemos hacer totalmente por nuestra cuenta sin necesidad de intermediarios, ni asesores, ni buscones. Cada uno de los beneficios que están establecidos en el sistema dominicano de pensiones son para que cualquier beneficiario, es decir, cualquier afiliado o los beneficiarios en caso de la sobrevivencia, que lo explicaremos, puedan acudir sin ningún costo y sin ninguna intermediación. Vámonos primero con lo primordial, que es la pensión de vejez. La pensión de vejez, como su nombre lo indica, aunque una gente con 60 años no es vieja hoy día. No, claro. Y hay un Ese tema número con vamos a tener que cambiar. Hay un tema con que eso. un joven. No, yo no quiero que se cambie, todo lo contrario, ojalá yo que se pueda disminuir, porque Sí. si tú puedes disfrutar de tu vida Te tengo pensionado. una buena noticia es- en ese Ay, sentido. Te tengo una dímela buena entonces, noticia. en ese dímela esa buena sentido. noticia. Se llama de vejez en la ley, pero vamos a decir la pensión Por edad, por edad. Vamos a ponerle un nombre así para que la gente no se sientan, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo las féminas que tienen un temita con eso. Sí. Tú simplemente tienes que acudir con tu cédula a la AFP. Solamente eso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Ujú. Porque, a ver, la única documentación que hay que llevar es la cédula. Sin embargo, yo necesito tener una cantidad de cotizaciones. La ley establece que son 360. Si lo dividimos entre 12, hablamos de 30 años de trabajo. Y ahí viene la buena noticia, Maribeli. Si yo tengo un saldo acumulado en mi cuenta de capitalización individual que me rinda para una pensión mínima y media, yo me puedo pensionar de vejez
con más de 55 años. Es decir, no tengo que esperar a los 60. Muy interesante. Y otro aspecto interesante también es que yo, para acceder a esa pensión en capitalización individual, en reparto no es igual, puedo hacerlo sin necesidad de dejar de trabajar. Oye. Yo puedo trabajar y cobrar mi pensión. Es decir, si yo tengo... Vamos a hacer un paréntesis ahí para aclarar muy bien esto, porque eso sí es de mucho interés, porque conozco personas que entienden que no pueden obtener una pensión y estar laborando. Entonces... Ojo con esto. La por pensión, eso de eso encuentran muchos hobbies y hacen otras cosas. Claro. No y ahí viene un poco la diferencia entre pensión y jubilación. Fíjense que a nivel de reparto se habla de jubilación porque cuando una persona ya es jubilada se entiende que no va a trabajar más. Sí. En el caso de la pensión es una renta mensual que tú vas a recibir por cualquiera de estos riesgos que se pueden suceder, vejez, discapacidad, sobrevivencia. Pero volviendo al tema de la pensión por vejez, esta es totalmente compatible con el trabajo remunerado. Y tú me dices, ¿cómo va a ser? Porque se supone que, bueno, realmente la ley no establece ningún tipo de limitación. Ahora bien, cuando tú vas a la AFP con tu cédula y te dicen perfectamente, vemos que usted tiene un saldo adecuado, se puede pensionar, ¿bajo qué modalidad usted se quiere pensionar? Te van a decir en la AFP. Y esto es muy importante que la comunidad de Transformando el Talento lo tenga bien presente, porque esto puede significar la diferencia, no voy a decir entre la vida y la muerte, pero es una diferencia muy importante en términos de nuestro propio bienestar financiero, ya en una etapa de mayor vulnerabilidad, como es la adultez mayor, y si tenemos también personas que dependan de nosotros. Claro que sí. Te van a preguntar, ¿retiro programado o rentas vitalicias? ¿Qué es el retiro programado? El retiro programado es que tu pensión se va a pagar, se va a descontar de tu cuenta de capitalización individual. Es decir, que esa pensión que te van a estar dando todos los meses se va a ir reduciendo de ese saldo que tú tienes acumulado. Tú ahí asumes dos riesgos. El riesgo de que tú vivas más tiempo de lo que ese saldo pueda sostener de pensión, o de que la rentabilidad a futuro baje. Pero también tienes la otra alternativa, que es las rentas vitalicias. ¿Qué pasa en este caso? Ese saldo que tú tienes lo transfieres a una compañía de seguros y esa compañía de seguros te va a garantizar una pensión de por vida. De por vida. Wow. Incluso esa pensión se va indexando cada 2 años. ¿Qué es indexar? Que lo que ha perdido por inflación se le ajusta, se aumenta. De modo que la pensión tuya no pierda esa capacidad de compra en el tiempo. Y hay modalidades de estas pensiones que te pueden garantizar también que esa pensión se continúe a los beneficiarios de ley. Ahora bien, ventajas y desventajas. La ventaja que tiene la primera es precisamente que tú puedes, si en caso de fallecimiento el dinero remanente puede quedar como una herencia a tus herederos legales. En la segunda, si te mueres, ya te moriste, o sea, no hay dinero que buscar. Eso lo decimos con toda transparencia para que la gente tenga a mano la información. Y eso va a depender de mi núcleo familiar, de mis mismas condiciones de salud y demás. Eso en cuanto a la pensión de vejez. Tenemos la pensión de discapacidad, que es importantísima porque es la pensión que se puede otorgar en cualquier momento. Sí. Porque en cualquier momento nosotros podemos tener una condición de salud que no nos permita ejercer la labor que veníamos haciendo. Ahí sí los requisitos son un poquito más amplios, porque además de la cédula debes acreditar, debes llevar toda la documentación clínica correspondiente a tu quebranto de salud para que sea evaluado por una comisión médica regional o nacional, y esta a su vez lo va a remitir a una comisión técnica de discapacidad, que es la que va a determinar el grado de discapacidad que tú tienes. Si tienes un grado parcial, es decir, entre un 50 y un 75% de tu capacidad laboral reducida, entonces recibirás una pensión parcial, que será de un 30% del promedio salarial de los 3 años previos
a la ocurrencia de la enfermedad o de la condición de salud. Si tu discapacidad es total, es decir, que tienes comprometido más de un 75% de tu capacidad laboral, entonces esa pensión será de un 60% de ese promedio salarial. Y esto tiene un tope, esto es hasta los 65 años. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya, cuando una persona llega a los 65, pues entonces puede disfrutar lo que es la pensión de vejez. En esta misma pensión por discapacidad se reduce lo que es la cobertura de salud, es decir, que una persona se mantiene su cobertura de salud, también es compatible con el trabajo remunerado, como no, es una pensión, es la que más se ha otorgado durante estos 22 años que tiene el sistema, con más de 17,000 pensiones otorgadas bajo este riesgo. Tercera, pensión por cesantía de edad avanzada, la que hablábamos. Sí. Esa es mucho más sencilla. Simplemente demostrar, y eso lo hace la misma AFP, que verifica, obtiene un certificado de TCS donde se verifique que no estás aportando. Okay. Más de 57 años y elegir una de las modalidades que ya explicamos. Hace un momentito. Exacto, modalidad de retiro programado, rentas vitalicias. Si la persona tiene un saldo, esto es bueno saberlo, que no rinda para un retiro programado o una renta vitalicia, pues le van a pagar la pensión mínima hasta agotamiento del saldo que tenga. ¿Cuál es esa pensión mínima? Hoy ¿Qué día, monto? Más que el monto, es bueno saber de dónde sale esa pensión mínima. Esa pensión mínima sale del salario más bajo, de los salarios del sector privado no sectorizado que emite el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo. Es de ahí que se sale. Pero eso como con cada frecuencia se aumentan los salarios. Claro. La pensión mínima no es fija. Sí, pero actualmente son 16,993 pesos con 20 centavos, que es la pensión mínima. Entonces, una persona de cesantía por edad avanzada puede, en este caso, recibir ese monto hasta que agote lo que está en el salario, lo que está acumulado en su saldo. Y si esa persona, porque se dan casos de personas que tienen acumulado en su AFP menos que eso, claro, se le dan un solo pago. Ok. Y pasamos entonces a la pensión por sobrevivencia. Ya esa no la va a recibir el afiliado, sino sus beneficiarios que establece la ley. ¿Qué establece nuestra ley? ¿Quiénes son los beneficiarios que establece nuestra ley? Cónyuge o compañero de vida, es decir, las uniones libres son reconocidas. Y los hijos, mientras estén estudiando y solteros hasta los 21 años, y los hijos con discapacidad y los hijos en gestación. Los hijos en gestación. Sí, por ejemplo, si se da el caso de un afiliado masculino, obviamente, pero que su cónyuge o compañero de vida, en este caso una mujer, estuviera embarazada en el momento de su fallecimiento, esa criatura está cubierta, está protegida por esa pensión. Y a partir de su nacimiento también va a empezar a recibir la pensión. Eso me interesa a mí porque ¿qué pasa con esa madre? ¿Qué debe de aportar a ese niño? Hay que hacerle... Porque ya el padre no está, quien era el afiliado a la AFP. Entonces, ¿cómo se comprueba que ese niño era hijo de quien debía obtener la pensión? Bueno, ¿qué pasa en este caso? En ese caso, tú sabes que la legislación dominicana prevé, ya tiene ciertos procedimientos. En ese sentido, la propia AFP solicitará algunos documentos adicionales para corroborar la paternidad de ese bebé que está por nacer. Pero lo cierto es que en los 23 años que tiene el sistema próximos a cumplir desde su puesta en vigencia, es que eso ha fluido con toda normalidad, o sea, sin trabas. Pero es importante saber esto porque esa pensión de sobrevivencia es la pensión que ha ayudado a que muchas personas no caigan en la pobreza. Imagínate tú, una persona que es el principal sostén de una familia, sí, fallece
y que queden totalmente desamparados. Y anteriormente, antes de que existiera el sistema, muchas empresas entonces tenían que cubrir eso para sus empleados. Sí. Hoy día, a través de este aporte que hacen a la seguridad social, ya no son las empresas que tienen que cubrir esta parte, porque ya está cubierto por ese seguro, porque es importante saber que discapacidad y sobrevivencia no es de lo que tú tienes acumulado en la AFP, es de la cotización mensual que hacemos que obtenemos esa cobertura. Y es como los seguros de vehículos. Tú puedes haber pagado tu seguro religiosamente. Y no pasar nada. Y no pasar nada. Pero el día que dejaste de pagarlo y pasa, lamentablemente, lo que tú pagaste anteriormente no te sirve. No tiene ningún. Claro. No tienes cobertura. Entonces, ese es el principal requisito para esta pensión. Verificar que la persona cuando falleció estaba cubierta, es decir, estaba aportando de manera activa al sistema en el momento de su fallecimiento. Existen periodos de vigencia por cada uno de los beneficiarios. En el caso de los cónyuges o compañeros de vida, hasta los 50 años recibe una pensión de 60 meses, equivalente a 5 años de pensión. Entre los 50 y 55, 6 años de pensión. Y si esa persona beneficiaria, cónyuge, compañero de vida, tenía más de 55 años al momento del fallecimiento del afiliado, esa persona recibirá una pensión de por vida, que es indexable cada 2 años. En el caso de los hijos, ya lo explicábamos anteriormente, estamos hablando de que van a recibir esa pensión de manera continua e indexable cada 2 años, hasta los 21 si se mantienen solteros y estudiando. Ok, sabemos esta parte en cuanto a proceso, documentación y demás, pero hay muchas personas que con tan solo el simple hecho de escuchar a uno hablar sobre esto ya se abruman. Y yo quiero saber cuáles son los principales errores que las personas cometen en cada una de estas pensiones para que la comunidad de Transformando el Talento vaya haciendo como un check de qué debe ponderar. Buenísima tu pregunta, Roberto, de verdad que sí. Los principales errores vienen dados por la desinformación. En ese caso, lo primero que recomendamos a toda la comunidad de Transformando el Talento es que se informen. Es decir, entren en las páginas web, tanto de las AFP donde se encuentran afiliados, los llamen, o también a nosotros, pues porque para eso estamos como Superintendencia de Pensiones, estamos para velar y resguardar los derechos de los afiliados. En ese sentido, nuestra área, la Dirección de Educación y Atención Previsional Tu Futuro de CIPEN, está a cargo de brindar ese asesoramiento. De hecho, nosotros tenemos hasta un chatbot basado en inteligencia artificial a través de WhatsApp, se llama Rita, de las siglas Regulación, Inversiones, Trabajadores y Ahorro, que 24/7 te puede dar la asistencia de cuál AFP tú estás, cuáles son los pasos para tú solicitar tus beneficios. En ese caso, hemos visto que una de las mayores los temas más recurrentes en nuestro sistema que se le puede atribuir a los afiliados es el de no tener a mano la documentación necesaria. Por ejemplo, y sobre todo en los casos de sobrevivencia. Para la pensión de sobrevivencia se necesita un acta de defunción, sí. Se necesita una compulsa notarial donde se establezca quiénes eran los cónyuges, compañeros de vida, los hijos y demás, y la gente pierde mucho tiempo en eso, lo posterga. Sí. Y entiende como que la AFP está obligado a entregarle el beneficio sin ese documento, y es muy riesgoso porque si entonces aparece, y todos sabemos que en RD, ¿verdad? Claro que pueden aparecer hijos que no son fuera de lo que es la relación matrimonial, pues eso es un riesgo muy fuerte. Pero también está el tema de que muchas veces no existe una formalidad en esa parte. Lo que son las uniones informales, no declaran los hijos oportunamente. Entonces ya el proceso, después que una persona fallece, uno de los padres, es mucho más difícil. Se hace más lento. Se hace más lento. Entonces, pero fíjense que otra característica que vamos a decir,
moldeado lo que es esta gestión encabezada por nuestro señor superintendente Francisco Torres es la de eliminar trabas y procesos que ralenticen el acceso a esos beneficios. Es decir, documentaciones que eran redundantes, temas que podrían ser hasta caros para algunas familias, y con el apoyo de las mismas AFP. Hay varias AFP que asumen todos esos costos legales, esas notarizaciones, ese apoyo para crear esos documentos legalizados y tal, lo asumen con tal de que sus propios afiliados, eso lo hacen la AFP como un plus a sus afiliados, pues para que cedan de manera oportuna a los beneficios. Pero si yo, para resumírtelo, Roberto, es la desinformación, que acuden a fuentes no oficiales de información, a buscones denominados asesores, que no se necesitan para esto. Porque claro, ya como ustedes escucharon, esto es sumamente fácil. No, y sencillo. y que ustedes son el órgano rector donde yo debo acudir y sé que están para proteger mis derechos. Y de hecho, como bien decía, hace un tiempo hablar de esto era como un sueño y vemos que ha mejorado muchísimo el sistema. Entonces vamos a buscar las informaciones al lugar correcto. Otra pregunta que quizás se ha hablado de manera general, pero quiero que quede en nuestra mente, es si hay un plazo límite para hacer la solicitud de las diferentes pensiones. En el caso de la pensión de vejez, el que tú quieras. Si tú quieres. ¿Y quién no quiere? Pero por Dios, si quieres acceder de inmediato, o sea, a partir de los 55 años, siempre y cuando tengas un saldo suficiente, pero los 60 años, pero eso es ya ese plazo es algo individual y personal de cada quien. En el caso de discapacidad y sobrevivencia, tenemos lo que son los periodos de prescripción. Actualmente se están manejando 13 años, que después de la ocurrencia del siniestro, tú puedes acudir y reclamar. Ahora bien, es importante destacar que aunque yo deje pasar todo ese tiempo, las pensiones se pagan de manera retroactiva. Ponemos un ejemplo. Yo sufrí una discapacidad en el año 2021 y no lo he reclamado, no he pasado por la AFP. Voy con mi documentación clínica, me hacen mis evaluaciones, las comisiones médicas, aprueban mi pensión. El primer pago que va a salir va a contener todos esos meses que yo dejé de disfrutar en la pensión de discapacidad. Lo mismo en la de sobrevivencia. Qué interesante. Eso es algo muy importante, que lo sepa toda nuestra audiencia, de que eso no se pierde, ese derecho. Aunque yo vaya y lo reclame tarde, eso se va a pagar de manera retroactiva. ¿Hay alguna enfermedad que no se reconoce como discapacidad? Porque bien dices que hay muchas personas que comentan cosas y a veces uno escucha. Por ejemplo, ahora mismo hay muchas situaciones lumbares, de hernias por la mala postura al trabajar y muchas situaciones que vemos día a día que las personas sufren, pero dicen, bueno, no se toma como una enfermedad que tengas una lesión lumbar. Me gustaría que tú en esa partecita nos digas qué no se toma como una discapacidad. Son todas aquellas condiciones de salud, ya sea provocada por enfermedades, por síndromes, por accidentes, que de una manera u otra, física o hasta mentalmente, te impidan ejercer tu trabajo. Digo mentalmente porque todos somos conscientes, ¿verdad?, del auge que han tenido los principales trastornos mentales, sobre todo después de la pandemia. Sí. Un caso muy frecuente es la depresión, sí, que inhabilita a las personas. Eso es real, eso es una condición médica bien establecida. Entonces, como la misma Organización Mundial de la Salud establece que la salud, la definición de salud, esa condición de bienestar físico y mental, pues también las enfermedades mentales están incluidas, son reconocidas al momento de tú solicitar un beneficio de discapacidad. Y como no, las físicas en todo. O sea, no hay excepciones. Ok, excelente, señores. No hay excepciones. Ustedes diríjanse al órgano rector cuando tengan una inquietud, cuando tengan una pregunta y recuerden que solo deben ir con su cédula de identidad. Cualquier documento para proceso que vaya a realizar, allá le van a explicar qué se requiere. Hay otra inquietud que tal vez muchísimas personas tienen,
¿qué pasa si tengo 2 trabajos con los aportes? Eso es una ¿Deben de pregunta. aportar cada una? Eso sí, estamos en la obligación, dice la ley 8701, que todos los empleadores y trabajadores en el sector formal dentro de lo que es el régimen contributivo, estamos en la obligación de contribuir al sistema dominicano de seguridad social. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo una AFP por cada empleador? No. Todos los aportes van a una sola cuenta de capitalización individual. Y es importante también saber que además de que esta afiliación es única, es decir, que aunque yo tenga, por ejemplo, yo que ustedes mencionaron ahí en mi biografía, tengo el pluriempleo, ¿verdad? Además de la superintendencia, trabajo ¿Que en es varias... docente? Sí, soy docente en varias universidades. Todos esos aportes van hacia mi única cuenta de capitalización individual en la AFP que estoy afiliado. Pero si se da el caso de que me desvinculen o de que yo me quede privado de todos estos trabajos, mi afiliación no se pierde. Porque la cuenta sigue activa, sigue generando las rentabilidades. Obviamente, no a la misma velocidad de que... Claro, porque no vas a estar haciendo un aporte recurrente. Porque no voy a estar haciendo el aporte recurrente, pero eso no se pierde, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones, por ejemplo, de personas que sí pueden tener una doble afiliación? El caso de la Policía Nacional. O los maestros que tienen su propio plan de pensiones establecido por leyes especiales. Pueden estar por la función que realiza, ya sea en la Policía Nacional, los policías. Imagínate si ese policía, además de trabajar en la institución, brinda servicios de seguridad privada en una empresa privada, pues esa empresa privada sus aportes se lo va a mandar a una AFP. ¿Y qué va a pasar con ese policía? ¿Qué va a pasar con ese maestro de educación que tienen esa naturaleza de la doble afiliación? Pues van a recibir al momento de su retiro las 2 pensiones que le correspondan. Porque la misma ley establece que tú podrás recibir todas las pensiones por planes que tú hayas podido cotizar. Claro. Yo sé que de seguro hay muchísimos jóvenes también viendo este episodio y yo quiero como que tú le des ese mensaje poderoso, esa recomendación para que vayan construyendo desde ya su futuro. El futuro se construye en el presente y ese futuro lo podemos construir en base al trabajo y al ahorro. Y es importante de que independientemente de cuál sea nuestra vocación, cuál sea la función que realicemos, valorar la importancia de ahorrar por cualquiera de los mecanismos que tengamos a la mano para nuestro retiro. Es cierto que somos jóvenes y que nos queda mucha vida por delante con la ayuda de Dios, pero la previsión es precisamente estar preparados para cualquier tema que nos pueda suceder. Y el sistema dominicano de pensiones, el cual yo accedo a través de un empleo formal, me protege para muchos de estos riesgos. O sea, es bastante el beneficio que nosotros recibimos. Imagínate tú, si yo solamente apenas aporto casi un 3%, mi empleador aporta un 7%, ya por ahí empiezo a ganar. Y si eso se rentabiliza y es un dinero mío de mi propiedad para cuando ya a mí me falten fuerzas para trabajar, creo que es una inversión muy, pero muy rentable para el largo plazo. Así que a todos los jóvenes que muchas veces dicen, bueno, yo quisiera tener un trabajo a distancia en mi casa, que me paguen mi dinero y ya, valoremos la importancia también de estar cubiertos en la seguridad social. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros el día de hoy. Esperamos que esta visita se repita. Claro que sí, porque esas informaciones son bastante valiosas. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Bye bye.